Muy bien, ahora sí vamos a continuar hablando con el doctor Marcelo Muñoz. Él es médico cirujano, especialista en niños, y estamos hablando de las operaciones. Hace un minutito nada más estuvimos hablando del apéndice, que confirmó, no sirve para nada, Vichy. Viste que te lo tenés que sacar. Va a tener unos 7 días de dieta, va a estar bueno. No se puede sacar de pre, porque sí, meterse en el quirófano porque sí, en realidad no. Se puede hacer una apendicectomía profiláctica, sobre todo en personas que van a viajar, qué sé yo, los soldados que van a la Antártida, claro, se sacan el apéndice. Porque claro, para evitar los soldados, cualquier... gente que vive lejos y no tiene un cirujano a mano. Claro. Es así, ¿me entendés? En realidad una profilaxis. Pero habitualmente así, ¿no? Si no te va a quedar acá a la vuelta, Vichy. Sí. Ante la urgencia nos consulta. Es así. Hay otras malformaciones de los intestinos, ¿no? Que pueden complicar desde el nacimiento hasta gran parte de la vida, ¿no? Sí, lo que vos te referís son las atresias y estenosis intestinales, se llaman. Eso quiere decir que el intestino, a ver, la gente se tiene que imaginar que el intestino es como una manguera. Sí. Y este tipo de malformaciones, en algún punto esa manguera no se terminó de canalizar y no tiene el hueco que tiene dentro de la manguera. O está cortado a la mitad y no está unida, o viene el conducto, hace como un cordón fibroso y vuelve de nuevo al intestino. Claro, como que se aplasta y sigue. Exactamente. Ajá. Esto quiere decir que el bebé no puede tener un tránsito intestinal normal. Bien. Bien. ¿Sí? Y los bebés, eso se detecta el día del nacimiento, ¿no? Porque eso se puede detectar el día del nacimiento y se puede tener un diagnóstico prenatal, como decimos nosotros. Muchas veces, en realidad, se sospecha que puede llegar a tener alguna alteración del tubo digestivo cuando la mamá tiene algo que se llama polihidramnio, es decir, tiene más cantidad de líquido amniótico que el que tendría que tener para la edad gestacional. Ajá. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el bebé lo que hace es tragar el líquido amniótico todo el tiempo y eliminarlo. Cuando tiene alguna malformación del tubo digestivo que va desde el esófago hasta el recto ano, ese líquido no puede pasar, entonces aumenta el líquido amniótico en la mamá. Nosotros tenemos que por ahí los ginecobstetras nos comunican, tenemos sospecha, una mamá que tiene polihidramnio, entonces podemos pensar que tiene una atresia del intestino, una atresia de esófago, que son también patologías complejas. Bien. Ya vos ya lo vas sospechando y vas viendo, preparando el terreno aparte, porque puede nacer y puede ser que no sea esa la causa, pero vos ya estás preparado. Bien. ¿Y cómo se diagnostica en un bebé recién nacido? Y en un bebé recién nacido lo sospechás. Primero, como te dije, porque por ahí tenés la suerte de tener un diagnóstico prenatal. La mayoría de las veces no. Es el bebé que nace, que pasan las primeras 12, 24 horas y el neonatólogo te consulta porque el bebé tiene una distensión abdominal, se le hinchó la pancita. Claro. Y puede pasar que tenga eliminación de meconio o no. Todo va a depender de la altura donde esté la malformación. Bien. Entonces lo que se le hace es una radiografía de abdomen. Nosotros vemos la radiografía de abdomen y ya por la radiografía podemos sospechar que tiene alguna malformación del intestino. Hay imágenes y radiografías características de ese tipo de malformaciones. Bien. Que en este caso yo te estoy diciendo desde el estómago para abajo. Claro. Las malformaciones del tubo digestivo van de lo que es esófago, estómago y todo lo que es intestino. Las del esófago son distintas. Bien. ¿Y son operaciones que también se deben programar con rapidez? En realidad, sí, no es una emergencia, es decir, distinto es la urgencia y la cirugía programada. La emergencia es, vos el diagnóstico tenés que traer en ese momento, como es el paciente que lo atropella un auto. Claro. La cirugía de urgencia es como el apendicitis, hay que hacerla en el transcurso de las horas en que nos lleva la cirugía. Esto vendría a ser una cirugía de urgencia programada dependiendo la altura donde esté la malformación. Bien. O sea, dependiendo la sintomatología del bebé, porque si el bebé nació acá, está en contacto directo con los cirujanos y por ahí el diagnóstico es mucho más precoz. Hay muchos chicos que nacen en el interior y hasta que por ahí a veces diagnostican, hacen la interconsulta, lo deriva, pasan a veces 48 horas, 24, 48 horas y el bebé llega bastante complicado en esos casos. ¿Y es una malformación común? ¿Se ve mucho en nuestra provincia? No es una malformación común, no es una malformación común. Generalmente ese tipo de malformaciones, para que te dé una idea, se debe ver más o menos de entre 3 y 5 por año, entre lo que es la parte hospitalaria y el medio privado. Bien, bien. Más o menos tiene ese porcentaje, no es que te nace... Y depende del grado también de la malformación, va a ser la recuperación y el tratamiento que va a hacer. Depende del grado.
de la malformación porque, como te decía, esto ocurre porque hay una interrupción en el desarrollo del intestino. Sí. La interrupción puede ser parcial y muy pequeña, en el cual vos en la primera cirugía sacás la parte que, no se que está mal formada y reconstruyes el tránsito en ese momento. O sea, bien, volvemos a la imagen. La parte, ustedes abren la pancita, sacan la parte del intestino que está aplastada. Que está aplastada y podés si tenés la posibilidad, volvés a unir el intestino. Y cuando eso no se puede, se hace una ostomía o cirugía derivativa. Es el bebé que queda teniendo deposiciones en una bolsita. Ajá. Que bien. Cuando no es compleja, esas deposiciones las tienen durante un tiempo, nada más. Es transitoria, claro. Después se vuelve a reconstruir el tránsito. Todo depende también del estado clínico que esté el bebé en el momento de la cirugía. Porque cirugía en un recién nacido, muchas veces no te podés prolongar mucho tiempo con un paciente anestesiado. Claro. Y hay otras malformaciones que son muchísimo más complejas, que van desde zonas más grandes de intestino hasta, para que vos te des una idea, hay una malformación que se llama apple peel en cáscara de manzana. Que vos cuando pelas una manzana y la vas sacando entera ves que queda como un tirabuzón. Sí. Bueno, el intestino tiene ese tipo de malformación y es gravísima. Claro. Y hay otra en la cual es pedazo de intestino sano, pedazo de intestino enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo. Claro, como todo el intestino como una cadena, que son de muy difícil resolución quirúrgica sobre todo. Claro. Y son pacientes que con el correr del tiempo quedan con algo que se llama síndrome de intestino corto. Eso quiere decir que no tiene intestino suficiente para poder alimentarse. Bien, tienen que modificar todos sus hábitos. Todos sus hábitos. Muchas veces son chicos que están internados durante mucho tiempo en la sala de neonatología, cumplen el primer mes, el primer año, siguen internados, están internados en el hospital de niños y están con alimentación parenteral, es decir, alimentándose a través de una vena. Claro. ¿Sí? Hasta que nosotros vemos la forma de reconstruir ese intestino. Bien. Y muchas veces algunos son candidatos a trasplante de intestino. Bien. Es bastante complejo resolver. Este año en la provincia de Tucumán le tocó organizar el Congreso Argentino de Cirugía Infantil. Y el tema central del Congreso es síndrome de intestino corto. Porque no solamente nosotros tenemos este tipo de problemas en todo el país, y la verdad que es una patología de solución bastante compleja. Y de la que no se habla mucho, ¿no? De la que no se habla mucho, es verdad. No conoce y también no puede acompañar. No, la verdad que es una patología en la cual se necesita mucho apoyo de la familia, a la familia sobre todo, porque son chicos que por ahí se van a la casa, vuelven o no se van nunca. Están internados durante mucho tiempo, mucho tiempo. Claro. Y vos pensás que el no alimentarse por las vías naturales, como es la vía digestiva, la vía parenteral, también tiene sus complicaciones, retardo de crecimiento, es bastante complejo, una patología muy compleja. Bien. ¿Se pueden alimentar con leche materna internados? Internados, y como te debo repetir, depende qué le hayamos hecho nosotros en la cirugía. Claro. Los ostomas que nosotros te decimos, depende de la altura donde esté la malformación, abocamos el intestino. Cuanto más cerca del estómago los abocás, la pérdida que tiene es mucho mayor, porque vos pensás que lo que traga estómago y vuelve a salir no le da tiempo a reabsorberse nada. Esos son los más complejos y los que más nos cuesta a veces retransitarlo. Por eso es que la alimentación parenteral es de elección, pero como te vuelvo a repetir, la alimentación parenteral no es para toda la vida. Es algo que suple en el momento hasta que se resuelva la malformación. Claro. ¿Y hay alguna determinación, hay alguna guía que dice, bueno, estas malformaciones a causa de... Hay muchas teorías en cuanto a por qué la causa de la malformación. La que más se acerca y la menos discutida es que son malformaciones por déficit en la vascularización del intestino. Vos imaginate que el intestino, como vos te decías, es como una manguera y está irrigado por muchos vasos, que son como los dedos de mi mano. Y en algún momento alguno de estos vasos se tapó y ese pedazo de intestino no se desarrolló. Claro. ¿Cuál es el motivo? No sabemos cuál es el motivo del cual se obstruyó ese vaso. A veces son varios, a veces un tronco común y no permite la irrigación y por eso no hay desarrollo de la sangre. Pero la mamá no tiene nada que ver, digamos, con esa malformación durante el embarazo. En realidad no es que tenga nada que ver, pero si vos tenés una mamá que fuma durante el embarazo, que vos pensás que puede llegar a tener ella misma trastorno de circulación, la toma de algunos medicamentos pueden llegar a hacer que pueda afectar,
tiene alguna predisposición, pero no hay algo que te diga si vos comes esto, tomás esto, te va a pasar, no. Todo tiene que ver con todo, en realidad. En los bebés recién nacidos, por algo, el embarazo, vos sabés, la mamá se tiene que cuidar el primer trimestre, a veces se tiene que cuidar los 9 meses, pero el primer trimestre es crítico, todo, desde lo que come, lo que toma, dónde está, todo eso tiene que ver con el desarrollo del bebé. Claro, ¿entendés? claro. Y si hablamos de los casos que son más leves, sí, ¿no? Que son tramos cortitos sí, del intestino o fáciles de solucionar, ¿tienen un plan de operación? Sí, en una y basta. No, tienen un plan de operación dependiendo, como te digo, en el momento que vos lo operás. Tenés un bebé con una atresia de intestino, una estenosis intestinal leve, vos operás, hacés la resección. Y si, como decimos nosotros, tenemos paciente como para hacer la reconstrucción y no hay otra cosa, nada más raro adentro, reconstruimos y se termina la cirugía, la malformación en una sola cirugía. Bien. En otros casos, vos requerís estudiarlo o sospechar que puede haber otra cosa, lo ostomizás. Bien. Lo tenés un tiempo, lo estudiás, ves que el chico está en condición y programás el cierre de esa ostomía. Eso es lo ideal, en realidad. Pero como te digo, depende del grado de malformación o del tipo de malformación que tenga. Y del grado de la nutricional del paciente. Bebé, ¿no? Exactamente. Porque por ahí muchas veces son patologías asociadas, a veces son chicos que tienen malformaciones intestinales y tienen alguna malformación cardíaca, entonces vos no podés tener un chico, priorizás resolver el tema cardiológico con respecto al intestinal, es así. Claro. La operación, después de que sea exitosa, ustedes reconstruyen el intestino, lo cierran, termina el plan de operación. Sí. Esa criatura tiene que tener un plan de alimentación específico. Y generalmente queda en contacto con el gastroenterólogo y con la nutricionista para indicarle y enseñarle a la mamá el tipo de nutrición que tiene que tener el paciente. Porque va a quedar como afectado, sano pero afectado, ¿no es cierto? Va a quedar un tiempo, depende, como te voy a repetir, del grado. Si es mínimo, nada, hasta que se eduque el tipo de alimentación y después una vida normal. Si es una malformación mucho más compleja, donde nosotros quirúrgicamente tuvimos que hacer más cosas, iba a necesitar otro tipo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero a hacer más cosas? Depende del grado de intestino que vos hayas sacado. Claro. Entonces, al quedar con ese intestino corto, vos sabés que tiene que tener determinados tipos de nutrientes, determinados tipos de alimentación, determinados tipos de suplementos, por ahí vitamínicos que se encarga el pediatra. Es un paciente de un manejo de un equipo multidisciplinario. Claro, eso también, ¿no? Que tiene que no estar... es que se sienta con el cirujano, no. Nosotros resolvemos lo que es la parte quirúrgica, el pediatra, la educación con la mamá de cómo alimentarlo, como el gastroenterólogo, la nutricionista. Claro. Es todo un manejo multidisciplinario. Muy bien. Son pacientes complejos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerlo en Mundo Bebé. Prometo que voy a volver más seguido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Lo pueden encontrar en dónde? En la calle Alvear, 1250, de martes a viernes a partir de las 16:30. Muy bien.